Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Eh, Recordarles que este año, con Diálogos a la Deriva, estamos tratando de pensar, intercambiar, conversar sobre tres zonas: eh, anarquía, deserción, autoridad. Y en ese sentido, para promover el diálogo, le hemos pedido a Carlos Arévalo Plá que abra las conversaciones. Y Carlos, lo voy a presentar formalmente. Carlos Arévalo es licenciado en psicología, trabaja en psicoanálisis, pertenece a la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis y las Configuraciones Vinculares, es docente, y a la École Lacanienne. También me atrevo, no sé si Carlos después dirá si está de acuerdo o no. Yo creo que es artista plástico y pertenece al taller Miguelete. Hace ya muchos años que venimos conversando y por suerte con Carlos, y por suerte no nos agotamos, o sea, queda, queda siempre un resto. Eh, le pedí que hablara de Agamben y la anarquía. Y me discutió, como siempre, el título, porque él pensaba que era mejor hablar de Agamben y la profanación. Después veremos a ver si estas situaciones eh, marcan alguna pista o alguna diferencia para intercambiar. Así que y dentro del extenso currículum de Carlos, rescato los años de amistad que, que dialogamos. Así que, Carlos, te, te escuchamos. No sé si querés acotar algo, comentar algo de estas situaciones, de los diferentes desempeños que vos tenés, porque además, bueno, algunas cosas que hemos hablado, yo creo que esto de que seas artista plástico o te desempeñes en otro ámbito que no es solo con el de la mente, para decirlo así, me parece que va a incidir en la conversación esta, ¿no? Ujú. Bien, buenas tardes a todos. Gracias a mi amigo Nelson por la invitación y a ustedes por estar aquí. Creo que hoy tenemos la suerte de que sea por Zoom. Si fuera por en Montevideo llueve mucho, lo cual si fuera presencial estaríamos yo y Nelson dialogando a la deriva totalmente, pero bueno, al ser por Zoom habilita que otras personas puedan participar del diálogo. A Nelson le gustan esos nombres grandes que son Hagan venir la anarquía. A mí realmente eso me parece un trabajo infinito. Entonces decir algunas cosas de cómo surge la invitación. En realidad Nelson un día me recomienda el libro de Pasa Catherine que Malabou, Al che, ladrón. me compré unos que vienen con el clip como con... Bueno, Dale. alguien compró algo que venía con un clip. Nosotros Pasa. compramos el libro de Catherine Malabou, Al ladrón, anarquismos y filosofía. Y en algún punto ahí Nelson me dijo, bueno, capaz que podés hacer algún comentario de la lectura que ella hace ahí de Agamben. Y esa era la idea original. Luego de leer la lectura de Catherine, me parece que hay cosas interesantes para ver. A mí Agamben me gusta mucho el estilo que tiene
de escritura, la forma, cómo él dialoga con los distintos autores. Para mí es interesante cómo a partir de ciertas cosas que proponen un autor, por ejemplo, Deleuze da una conferencia que se llama ¿Qué es la creatividad? Y da qué es lo que entiende que es la creatividad de Deleuze. Y Agamben lo retoma y dice, bueno, me parece que la respuesta de Deleuze solo dice el acto creativo tiene que ver con una resistencia a la muerte, pero no lo despliega. Y Agamben recoge el guante y va y escribe. A partir de ahí, él siempre está aventurando una respuesta, ¿no? Tratar de encontrar algo que le produzca pensar. Lo mismo ha hecho con los distintos investigaciones que tiene sobre teología, sobre la vida monástica, y en eso me parece que comparte como un estilo de clave de Foucault, como Foucault y Agamben hace lo mismo, van a otra época histórica a investigar ciertos aspectos que lo ayuden para pensar el presente, ¿no? Eso me parece importante a la hora de acercarse a la lectura de Agamben. Agamben y anarquía, a mí me hubiera gustado ponerle balbuceo sobre la profanación. Después, en un lado más delirante, me hubiera gustado ponerle el bricoler en el tiempo de Tikkun. Sí, sí, va a haber que desplegarlo para que se entienda un poco más, pero bueno, me parece que tiene que ver en el entendido de que hay algo que Catherine Malabou trae que me parece interesante, que es todo un planteo, pone el énfasis en la lectura de Agamben en la profanación, ¿no? En esta clave que ella propone para leer en relación a a los geógrafos, ¿no? Ella comienza el libro hablando de los geógrafos y dice, el anarquismo es una pasión por la geografía, dice Catherine, y dice, y hace una distinción entre los enfoques históricos que según ella siempre reproducen una interpretación jerárquica de las posiciones dominantes. A la inversa, la geografía anarquista se guarda de lecturas verticales. Y ese es un punto, porque ahí me parece que hay, ubicar ahí a los anarquistas como geógrafos, es poner el centro en este lugar como de la horizontalidad, ¿no? Y ahí Malabú dice, rechazar la verticalidad no es necesariamente en consecuencia caminar por el llano. Dice, otro modo de verlo sería entender la horizontalidad con todo el espesor que ella implica, poder describir los acontecimientos que se producen en el territorio, saberse mantener a la altura. Y en este punto me parece que se entrama con la lectura que produce Agamben, donde encontramos un intento en varios de sus libros de desactivar cierta separación que nos ubica siempre a algo inapropiable, algo que lo interpela. Hay algo que lo interpela a él que tiene que ver con el par que compone mandar obedecer, cómo eso puede quedar muy separado y las consecuencias que tiene eso, ¿no? ¿Cómo salirse de esa lógica de mandar y obedecer? Él va a decir, de algún modo, mi entender, que la respuesta la va a aventurar por el lado de la potencia destituyente, que es una propuesta que él hace que tiene que ver, o yo entiendo, cuando la otra vez intervenía Diego y Diego decía hay que salir, salir, ¿no? Y el punto era si salir, entrar. Háganme lo que dice, hay una lógica instituyente, instituido, y para salirse de esa lógica, lo que puede hacer salir a uno de esa lógica es la potencia destituyente, destituir algo e irse, ¿no? Entonces, Agamben, voy a decir algo que lo había puesto como a modo de epígrafe de Agamben, que después lo vamos a ir describiendo, que es una frase que dice, la profanación de lo improfanable es la tarea política de la generación que viene. Esa es como una clave que él da de lo que él entiende que es la teoría, la
la tarea política por venir, ¿no? Profanar lo improfanable. Entonces ahí vamos a tratar de ir describiendo qué son estos términos para entender realmente qué es lo que está en juego para él en esa tarea política. Él va a decir, él habla, por ejemplo, en esto que yo traía hoy, salirse, ¿no? La potencia destituyente, destituir algo de su poder de afectación y poder correrse y hacer otra cosa, ¿no? Dice, es esta potencia destituyente la que describe Agamben, la que tanto la tradición anarquista como el pensamiento del siglo XX han tratado de definir sin lograrlo realmente. Entonces, me parece que en esa frase, en distintos momentos, Agamben tiene una relación con el anarquismo de discusión de pensamiento, ¿no? Y de los efectos reales que tienen sobre la tarea política, ¿no? De tratar de definir algo. Para poder definirlo voy a hacer un salto, pero justo en estos tiempos está por venir un filósofo, que lo hemos comentado, que es David Lapoullade, y tiene una cita que a mí me gusta mucho y que me parece que da cuenta también de esto de estar como en el plano de inmanencia, ¿no? De quedar en un plano. Dice, La Puyada en las existencias menores está hablando del material, es un libro que se dedica a las obras de arte. Dice, todo el esfuerzo consiste justamente en ponerse a la altura del material y en seguir sus vectores, sus intencionalidades, lo cual supone haber renunciado a la intencionalidad de la conciencia como dadora de sentido. A mí es una frase que leí así, me afectó de una manera particular, digo, porque la escucho y se me hace como muy clínica, como estar cerca de lo que va pasando ahí, ¿no? Y a su vez es como un modo de acercarse a la lectura, como uno empieza a leer y empieza esto, bueno, esto se llama diálogos a la deriva, que a veces empezamos a leer algo y uno empieza a ir hacia distintos lugares y me parece que acá es como, como mantenerse ahí, ¿no? Cerca de lo que va produciendo el texto. Y es en ese sentido que me parece que a mí me interesó ver si podemos seguir algo de, de lo que Agamben va a hablar sobre el uso. La palabra sería el uso, ¿no? Diría lo siguiente, hay el concepto de uso en Agamben lo desarrolla durante muchos años y algo de eso vamos a ir viendo en qué libros, en qué momento y qué dice en cada momento en relación al sentido que le da al uso. Sí, primero habría que ver qué es esto de entender algo de esta lógica de la separación que plantea Agamben, ¿no? Que lo empieza a plantear, entender la lógica de la separación para poder entender cuál es la estrategia política en juego, ¿sí? Para Agamben. Dice, la estrategia es siempre la misma. Algo es dividido, excluido y rechazado al fondo. Precisamente a través de esta inclusión es incluido como fundamento. No Te sé si piden si lo alguien... puedes repetir Rebobina. Dice, la otra vez. estrategia es siempre la misma. Algo es dividido, excluido y rechazado al fondo, y precisamente a través de esta inclusión, de esta exclusión, es incluido como fundamento. Algo está excluido y a su vez es incluido como fundamento. A mí debo reconocer, es un concepto que él trabaja desde el primer libro del proyecto Homo Sacer, y que es un, donde pone, ubica ahí a la vida nuda. Eh, yo voy a intentar, en algún momento a mí me pareció que había algo que a mí me ayudaba a entenderlo. Yo lo voy a compartir
Y puede haber mucho reduccionismo en juego, ¿no? Pero me parece que a mí me aclaró bastante. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver en qué momento se produce por primera vez otro espacio, ¿sí? Y es el momento en realidad cuando Dios echa a Adán y Eva del paraíso. Ahí habla de un afuera del paraíso. Crea un afuera que no estaba. Si uno venía leyendo, ese afuera no estaba, ¿no? Entonces, ahí es como el primer momento donde uno podría decir, ahí se arma un espacio. Y se arma un espacio del cual quedan excluidos, ¿no? Algo se divide y quedan excluidos. No pueden volver al paraíso, ¿sí? Quedan excluidos del paraíso, Adán y Eva. Pero en ese mismo juego, o así lo pude producir yo para pensarlo, dice, en ese mismo juego que quedan afuera del paraíso, hay algo que pasa a quedar en el fundamento. Depende cuáles sean las conductas que uno tenga en la tierra, tal vez está la posibilidad de que vuelva al paraíso. Ese es un modo que se me armó a mí de poder entender algo de esto que está excluido y que es incluido en un fundamento, ¿no? Y que queda ahí como en un fundamento. Agamben lo dice de un modo, lo voy a traer de otro modo para seguirlo pensando, donde Agamben lo vincula al poder y a la anarquía, ¿sí? Y entonces él va a decir, Benjamin escribió una vez que no hay nada más anárquico que el orden burgués. En el mismo sentido, Pasolini hace decir a uno de los jerarcas de Saló que la verdadera anarquía es la del poder. Si esto es cierto, se comprende entonces por qué el pensamiento que trata de pensar la anarquía permanece aprisionado en un sinfín de aporías y contradicciones, dado que el poder se constituye a través de la exclusión inclusiva de la anarquía. La única posibilidad de pensar una verdadera anarquía coincide con la exposición de la anarquía interna al poder. La anarquía es lo que hace posible solo en el punto en que captamos y destituimos la anarquía del poder. Esa es la cita Lo donde... podés leer otra vez, Carlos? Sí, claro. Dice, esto ya lo escribe, no es en Homo Sacer 1, sino en el uso de los cuerpos en el epílogo, ¿no? Dice, Benjamin escribió una vez que no hay nada más anárquico que el orden burgués. En el mismo sentido, Pasolini hace decir a uno de los jerarcas de Saló que la verdadera anarquía es la del poder. Si esto es cierto, se comprende entonces por qué el pensamiento que trata de pensar la anarquía permanece aprisionado en un sinfín de aporías y contradicciones, dado que el poder se constituye a través de la exclusión inclusiva de la anarquía. La única posibilidad de pensar una verdadera anarquía coincide con la exposición de la anarquía interna al poder. La anarquía es lo que se hace posible solo en el punto en que captamos y destituimos la anarquía del poder. Hay una anécdota de un tío mío que me contaba que alguien en Salto decía que la teoría de la relatividad solo la podían explicar tres personas, ¿no? Y decía, paso a explicarla. Entonces la explicaba a él, nadie entendía nada, entonces él iba diciendo cosas hasta que en un momento la gente decía, "Ah, ahora se entiende", y decía, bueno, eso no es, ¿no? Yo a mí lo que me acontece es que intento buscarme ejemplos para ver cómo acercarme a eso, ¿no? Entonces, en esto de la anarquía del poder, rápidamente el ejemplo que se me vino fue, supongo todos los que vivimos en Uruguay se acordarán, en el comienzo de la pandemia, el presidente del momento en Uruguay, Lacalle Pou,
instaló, no me acuerdo si era un decreto, una ley, había una prohibición en medio del estado de excepción de la crisis de que no se podían reunir las personas, ¿no? Y rápidamente, y ahí todo el argumento, el caos que se generaría por la expansión del virus, y al poco tiempo después sale a la luz, se hace visible que el señor presidente había participado de una fiesta gigante, ¿no? Clandestina, pero era el presidente, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo que queda sobre la mesa de esta cosa anárquica del poder, que en algún punto queda como por fuera de la ley y de lo que el dispositivo de poder dispone. Hay como, no está tocado por eso, ¿no? Eso fue lo que a mí me hizo Sí, como entender algo me de... hiciste resonar con una versión que vi de Luis XIV, de la vida de Luis XIV, más allá de que sea muy a la letra de los relatos históricos, pero ese vale ya como guión, ¿no? Porque es una manera de hablar del poder. Bueno, Luis XIV, el Rey Sol, nada más ni nada menos. Entonces hay una escena donde, bueno, ellos, el rey y su mujer, tenían una niña muy enferma, muy delicada, que la trataba el médico de la corte. Y bueno, este médico tenía una hija. Entonces, este médico muere y la única que conocía por transmisión de los saberes y prácticas, cómo poder asistir, por ejemplo, a esta niña, era esta chica que era mujer. Entonces, en un momento el rey la manda a buscar y le dice, quiero que usted cuide de mi hija. Y entonces ella le dice, se tira al piso, así prácticamente se tira con la cabeza para abajo y le dice, Alteza, usted sabe que me van a quemar. Claro, porque como estaban las cosas en ese momento, eso a una mujer iba directo a la hoguera. Entonces le dice, no se preocupe, usted a partir de ahora es un hombre. Bueno, entonces hay una escena que sigue y ella se pone en la ropa del padre para ir a ver a la niña. Y entonces el rey la ve, la llama y le dice, ¿qué hace vestida así? Y ella dice, pero usted me dijo que a partir de ahora yo era un hombre. Y, y entonces él le dice, no hace falta que se vista como un hombre, porque yo le dije que usted a partir de ahora es un hombre, ¿no? Me hiciste acordar de eso. Hay algo de eso en juego en esto que plantea Agamben. Voy a ir un poco más rápido para poder llegar al uso y poder definir qué es el uso, ¿no? Porque él va a decir que en el curso de las investigaciones, a él le pareció que los conceptos fundamentales de la política, Agamben dice, no son la producción y la praxis, sino la inoperosidad y el uso. La inoperosidad la vamos a dejar en un costado, que también es todo un concepto importante en Agamben, muy importante, y vamos a ir hacia el uso, ¿no? En algún punto él entrecruza, la inoperosidad y el uso están vinculados, pero vamos a ir alrededor del hilo del uso. El, el hilo del uso se podría seguir, ustedes pueden leerlo, en Profanaciones, que es del 2005, en el elogio de la profanación, puntualmente. Después está En Altísima Pobreza, que es del 2011, o sea, 6 años después él está trabajando igual en profanación, hace como una acotación que da cuenta que él ya está en la investigación de Altísima Pobreza, donde empieza a ver toda la discusión de la orden franciscana y la curia, ¿no? Por las reglas monásticas. Y después en el uso de los cuerpos en el 2014 y en Creación y Anarquía en el 2017. Ahí en esos 4 libros uno puede seguir el hilo sobre el uso, que me parece que es importante. Para hablar del uso, él va a hablar de esta separación donde dice sagrado y profano
representan así una máquina de sacrificio, un sistema de dos polos, un sistema bipolar donde un significante permite el pasaje de un polo a otro. Es en el uso de las palabras y en el hacer donde da cuenta en qué polo de la máquina uno se encuentra, ¿no? Empieza el texto del elogio de la profanación citando a los juristas romanos, quienes sabían qué significaba profanar, ¿no? Cosas sagradas o religiosas eran las cosas que pertenecían de algún modo a los dioses, y como tales ellas eran sustraídas al libre uso y al comercio de los hombres. De aquí podemos ver que esta lógica de separación le permite decir, no hay religión sin separación. Que eso también es como una frase que es como bastante potente. Dice, él dice, la religión como aquello que sustrae cosas, lugares, personas del uso común y las transfiere a una esfera separada. No voy a ir a mí se me ocurría un ejemplo interesante de poder pensar esto en relación al lugar de el poder psiquiátrico y la religión. No vamos a entrar ahí porque eso nos llevaría a una deriva larga, pero me parece que ahí hay un punto interesante a pensar. Entonces, vamos a ver algunos términos. Él dice, consagrar es el término con el que se nombra la operación que designa la salida de las cosas de la esfera del derecho humano. Y profanar designa la operación que, por el contrario, las restituye al libre uso de los hombres. Entonces, la operación de profanar tiene que ver con tomar algo que está en el registro de lo sagrado y poderlo restituir al uso de los hombres. Dice sacrificio, que es una palabra que se escucha bastante, ¿no? Sanciona el pasaje de algo que pertenece del ámbito de lo profano al ámbito de lo sagrado. Cuando uno hace el sacrificio, algo de cierta sacralización está en juego, ¿no? Entonces, profanar, va a decir Agamben, significa abrir a la posibilidad de una forma especial de negligencia que ignora la separación o sobre todo hace de ella un uso particular. Agamben, yo entiendo que va a plantear como dos dimensiones del uso, una positiva y otra negativa. No en el sentido del bien y mal, sino como que hay una positividad en cierto modo del uso y en otro aspecto hay como una negatividad para poder como el no uso, ¿no? Que viene en esto de lo inapropiable. En la positividad de la profanación va a plantear el juego de los niños, como una forma de profanación. El niño juega con los objetos de un modo donde los desacraliza. Podemos imaginar a muchos niños jugando con objetos sagrados de la casa en una actitud de negligencia, como que no le dan ese lugar de lo importante. Llega una madre y dice, no, ¿qué haces jugando con eso que es de la bisabuela, no sé qué? El niño está jugando, toma ese objeto para hacer otro uso, ¿no? Dice, gracias a la sustitución del objeto sagrado, transformándolo en juguete, se puede desactivar la separación y en esta restitución se le abre a un posible uso nuevo. ¿Cómo sería el uso? Imita la forma de la actividad de que se ha emancipado, pero vaciándola de su sentido y de la relación obligada a un fin, las abre y dispone a un nuevo uso. Hasta ahí vamos, esa parte me parece que es como bastante claro cómo él va describiendo producir un uso nuevo, ¿no? Te diría que desde allí no se está alejando para nada de los conceptos de Adam Smith y de Marx, Ujú, en cuanto a que el valor de uso, lo que permite la profanación es ujú, la desacralización del objeto y por tanto entrar en un valor de uso y de allí pasar a un valor de cambio. ujú.
porque si no, no se produce esa operación. Pero lo que pasa es que la operación religiosa, según Agamben, en lo que yo entendí cuando lo leí hace tiempo, ¿Mm? lo que él pretende es dar un giro alrededor de lo que Mercía Elíade ya había calificado entre profano y sagrado, ¿Mm? ¿no? Esa distinción que establece Mercía Elíade, en donde él no deja de dialogar con Mercía Elíade, aunque no lo menciona, muy astutamente, porque yo creo que este hombre es muy astuto. Es otro tema para otro capítulo, pero digamos, es muy astuto en encubrir ciertos parámetros donde él se sostiene, como por ejemplo es este que yo te digo trayendo a Adam Smith y nada más ni nada menos que a Adam Smith y a Ricardo y toda la troupe que después se conforma con Marx. Y es en ese sentido que la distinción del uso, digamos, es por su instrumentalidad, porque provoca un goce en dos niveles. Es una descarga reactiva del sujeto cuando posee el objeto, pero por otro lado tiene su instrumentalidad porque entra dentro de una cadena de usos. Bueno, puedo ahí un coso. Sí, Dale, Porque Gonzalo. desde que venís hablando, Carlos, no puedo dejar de pensar en el perfil estético de una intervención y de tu vida misma, en el sentido de que, bueno, vos hacés, yo también hago mis cositas. Digo, es decir, cómo seguir al material. O sea, me desplazo de esto del valor de uso y que, bueno, o sea, que es como otra línea, ¿no? No son contradictorios ni mucho menos, ¿no? Entonces, pensaba también lo que habíamos visto en los encuadres, aquel trabajito que hicimos, bueno, aquel trabajo que, sobre el encuadre, donde de alguna forma el material, vos no podés doblar un hierro de determinada forma. El hierro te dice para qué lado podés ir y la forma te dice para qué lado tenés que ir, ¿no? Y a vos te pasa lo mismo cuando haces escultura, digo yo. Entonces, lo pienso desde ese lado, o sea, cómo hay una, pensarlo, yo que sé, más esquizoanalíticamente, con lo que significaría, por ejemplo, agenciarse de algo, ¿no? Para separarlo de ese algo, es decir, para desterritorializarlo y reterritorializarlo, se me enreda la R, de otra manera, ¿no? O sea, puede ser pensado de distintas formas, pero me parece que es como una actitud muy, muy vital que a veces es difícil de poder traducir en palabras. Sí. está clara la descripción. Que Sí, quería comentar, que por un lado, Joaquín, Carlos hablaba, recién nombró la relación de Agamben con Pasolini y con Benjamin, ¿no? Del primero fue actor, tengo entendido, o sea, tuvo, Sí, este, participa. eh, ha participado no me acuerdo qué película, y fue traductor de Walter Benjamin, inclusive le comenté a Carlos que el último trabajo de Walter Benjamin, que es sobre las tesis, que es que la primer tesis habla de la necesidad de describir en los relatos, de integrar la parte de la religión, recomienda en la primer tesis sobre la historia, Walter Benjamin fue traductor y de ese trabajo que lo tenían Hannah Arendt para reconstruir, él encuentra dos tesis. Él es Agamben, esta situación. Digo, por la compenetración. Después, el otro comentario que traía Gonzalo es hay una resonancia de cuando a un niño le regalás un regalo económicamente potente y en vez de jugar con el juguete, juega con la caja.
¿no? O sea, como si le cambiara claramente el valor, ¿no? El uso, se Cuando, hace un auto, se eh, hace una casa con la sí, sí, caja, sí, queda mucho sí, más atrapado con eso y de repente el juguete queda ahí, sí, claro, el uso. Igual es- me parece que es importante llevarlo al campo. A mí me parece interesante que él trae este modo, el juego del niño, eso es algo que lo trae Agamben, ¿no? Pero él está viendo la posibilidad como de la profanación, es lo que desactiva los dispositivos de poder y restituye al uso común los espacios de poder que habían sido confiscados, ¿no? Hay algo, es una operación política, digo, para poder pensarlo en la clave que él está pensando, que es una operación política, ¿no? Me parece interesante y él lo trae, lo del juego de niños, y podemos agarrar por ahí y ver, pero él está como tratando de pensar, o sea, por ejemplo, hay un ejemplo en cierto lugar en París, a un centro de estudiantes, le llegaba un dinero del gobierno para tales cosas. En realidad los estudiantes lo toman y lo utilizan para imprimir volantes, para mandar gente a hacer no sé qué, o sea, él está pensando en esa clave, ¿no? ujú, Ever. Sí, no iba a seguir esa línea que vos decías, porque, claro, las palabras, los significantes sagrado y profano están súper marcados por lo religioso. Pero creo que lo que tú decías, yo, bueno, leía a Malabú que trabaja eso, es que justamente el movimiento que hace, y creo que eso lo que aporta es que son términos políticos. O sea, lo sagrado es aquello, bueno, es lo intocable, ¿no? Y es lo, lo- lo permanente, lo que no, lo que nunca. Este, y ahí te quería hacer una pregunta porque, ¿qué pasa? Porque hay culturalmente y socialmente, hay, bueno, lo sagrado, podemos decir, puede ir cambiando, puede ir. Ahora, hay un, un tema con, con la vida, ¿no? Que creo que, porque si hay algo que, que a cualquiera de nosotros este, nos cuesta desacralizar es lo que llamamos vida, ¿no? Ahora en el Uruguay, por ejemplo, se discutió hace poco, se está discutiendo la aprobación de la ley de eutanasia y ahí aparece esa cosa, la vida es sagrada. Bueno, mucho más con el tema del suicidio, ¿no? El suicidio, ¿no? Esta cosa, bueno, que si bien hace miles de años que se cuestiona, y en filosofía sabemos que hay muchos que han hablado, bueno, del suicidio como una salida y no como algo, pero bueno, está toda esa cosa sagrada de la vida, ¿cómo alguien se va a suicidar? ¿Cómo? Bueno, en el Uruguay, no sé si en todos los países está penalizado el que ayuda al suicidio, va preso, ¿no? Todavía está en el Código Penal, ¿no? Asistencia al suicidio es un delito. Entonces te quería preguntar ese tema, digo, ¿cómo la relación entre lo sagrado y la vida? Creo que levantó la mano Joaquín. Ojalá él pueda aventurarte una respuesta, Ever. Son Joaquín siempre puede, ¿eh? Vos sabés que no, lo que quería decirle, a mí me parece que hay un tema que vos sabés que me quedó rumbando, viste, en la introducción tuya, me gustó mucho porque de pronto es como que uno se puede empezar a interrogar, porque vamos a entendernos, ¿no? Esto de lo sagrado y lo profano está dado desde una instrucción lógica que la produce el propio ámbito religioso, por efecto de poder, ¿no? O sea, que lo baja y entonces te marca dos espacios: Mm. lo común, lo ordinario, lo vulgar, bla, 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 y este otro espacio que es, y acá viene el tema, es muy similar al concepto de anarquía. Es eterno, no tiene historia, no hay proceso, no hay origen, no hay fin, es un estar. Entonces, Claro. ahora, ¿pero es un estar móvil o inmóvil? ¿O se mueve permanentemente? Entonces, es como, ¿de qué lugar estamos hablando cuando en política la clave de la política, Maquiavelo, Dixit, es
inmediatamente diagramar y cartografiar espacios, lugares, enemigos, alianzas, etcétera, ¿no? O sea, es construir una serie de dimensiones, ¿no? Permanentemente, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar un poco si a veces cuando Agamben trabaja tanto sobre la religión y cómo es eso, ¿no? Cómo eso funciona y sigue operando a pesar de que de pronto, digamos, muy rápidamente, no sé, yo no creo en nada, no creo en Dios, te valgas en un ateísmo medio recalcitrante, ¿no? Pero viste cómo se diagraman esos espacios, y que esto tiene que ver con lo que decíamos del encuadre, ¿no? ¿Cómo se mueve un encuadre? El encuadre está allí, pero el encuadre se mueve. Y eso, yo por algo me pasé hablando de la clínica móvil durante 30 años, ¿no? O sea, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre allí, no? O sea, y esto me gustaría como preguntarte a vos, en este sentido, ¿no, Carlos? De cómo es la relación entonces, si estamos hablando de un ámbito del acto de la creencia de ese espacio eterno, inmutable que está ahí. Claro, ¿alguien tiene una pregunta más fácil? No sé, digo, porque... No, vamos a ver por parte. Ever, No, me pero parece, yo lo que te diría sería que es como, hay algo de una paradoja, ¿no? Porque hay un lado que se dice, la vida es sagrada, y después hablamos de las vidas descartables, ¿no? Que es como, hay toda una cosa de, no, la vida es sagrada, y vivimos en un mundo donde deja mucho que desear si esa fuera la consigna, ¿no? O sea, realmente como humanidad estamos bastante complicados, me parece, en ese sentido. Entonces, que me parece que hay algo de lo que él va a trabajar en esto. Es tan descartable la vida nuda que está ahí, como en el... me parece que es eso, entre la vida descartable y la vida sagrada, y eso es una paradoja de ejercicio del poder que tiene sus efectos, ¿no? Y que depende las palabras y hacia dónde vaya. Cuando se habla de cierta clase social y cierta situación, hay que matarlos a todos. Cuando se habla de no, pobre, no sé qué. O sea, entramos, eso por un lado. Y después lo otro que pienso, porque no hay que perder, yo soy de los convencidos que está sobrevalorada, ¿no? Soy un vitalista, pero está sobrevalorada, porque realmente uno, yo qué sé, trae a sus hijos y dice, y mirá el mundo que te trajimos, ¿no? Y mirá que para adelante hay, está bastante complicado, pero bueno, eh, ahí habrá que ver cada vez y en cada Carlos, situación. Sí. no, yo también quería, también me sonó esto de quién es el que dice, ¿no? Que lo que es profano y lo que es sagrado también. Mm, Y también es epocal y según qué. mm, Pues según en qué ámbito te muevas, hay cosas que son sagradas y también hay cosas que son, que son, pueden ser profanas. Eh, y, y hay también, creo yo, que un poco lo que habla Jung, que es los arquetipos también. Pienso que hay cosas que son como inherentes, no sé si es inherente, pero es una conducta aprendida y ya de chicos vamos sabiendo que hay cosas que son sagradas y mm, profanas. Y capaz vos te vas a otra parte del mundo y hay cosas que siguen siendo igual. O sea, mm. no estoy hablando de la parte religiosa solamente. Por ejemplo, Sí, los sí, símbolos sí. patrios, por ejemplo. O sea, eh, si vos vas a Mm. otro lado del mundo, en la mayoría de lugares, los Pero no símbolos hay patrios son que, sagrados, por ejemplo. solo una cosa, Maximiliano, porque ahí me parece que es la segunda parte que yo no terminé de contar, que es como la parte, la dimensión negativa del uso, que tiene que ver con lo inapropiable que trae Agamben. Y Agamben ahí va a decir, él lo va a llamar la museificación del mundo. ¿Qué es la museificación del mundo para Agamben? Dice, dirá. Museo no designa aquí un lugar o un espacio físico, sino la dimensión separada en la cual se transfiere aquello que en un momento era percibido como verdadero y decisivo, pero que ya no lo es más. Y la museificación del mundo, él lo va a hablar como del lugar del museo y del turismo. Hay algo como de una ciudad se puede volver un museo inapropiable, ¿no? Algo de lo que
yo qué sé, para traerlo en esto que yo decía, no es lo que él dice, pero a mí me ayuda a pensarlo. Por ejemplo, a mí me impresionó la primera vez que fui a Buenos Aires y habían puesto todo rejas en las plazas públicas, ¿no? Y yo dije, ¿y acá qué pasó? Entonces, me parece que pequeños tipos de gestos dan cuenta donde hay algo que era del uso corriente y pasó a ser sagrado. Eso lo podés visitar de tal horario a tal horario, ¿no? Entonces, Y también y como que te lastima y te genera ansiedad y te genera porque no sabes hasta dónde, vos qué podés hacer y qué no. Esto está, pero hay cosas que cuando vos eras niño que te decían, ¿no? Esto de lo sagrado y lo profano y en la religión también pasa. Ya después uno empieza a estar como perseguido a ver qué haces como bien o qué haces mal y te termina limitando, ¿no? Te mm, termina encasillando y esto es bien subjetividad, ¿no? mm. ¿Quién es el que dice, ¿no? Lo que es. Sí, creo que hay algo en lo que él va trayendo como los costos políticos que van teniendo ese tipo de acciones. A fin de año pasado fui a visitar a unos primos a México y sacábamos a pasear al perro y de repente agarramos una calle y había una garita policial y le digo, "Ah, pero esta es la calle", y dice, sí, por ahora sí, pero como esta calle no tiene salida, me dice, esto dentro de 6 meses se cerró y eso pasa a ser un barrio privado. O sea, es como hay algo entre lo público y el uso y lo que empieza a quedar en un lugar que queda separado, que tiene sus consecuencias No, que no me parecen menores. Sí, un comentario, ¿no? En esta digresión. Em, yo tenía unas notas tomadas de la lectura de Agamben, ¿no? Y me resonaron con esto. Y algunas de ellas están cruzadas con cosas que pensó Janine sobre esta lectura de Agamben, específicamente con este tema que vos traes, Carlos. Y algo así, ¿no? La religión opera como aquello que sustrae cosas, Ujú, lugares, animales o personas, o condiciones de existencia, a una esfera, y la palabra subrayar es separada, separación. Separación fuertemente extractiva, sustractiva, nombrada habitualmente. ¿Cómo se la nombra habitualmente a la operación de separación? Que es una operación de poder, si las hay. Sacrificio. Entonces, ese es el dispositivo, el sacrificio, el dispositivo que regula la separación entre lo sagrado y lo profano. El sacrificio determina el pasaje de algo del ámbito de lo profano a lo sagrado o de lo humano a lo divino. Por ejemplo, hay una parte, yo no me acuerdo bien en Homo Sacer, en donde Agamben habla de la condición de sagrado y dice que a lo sagrado ya no se lo puede matar, porque ya de alguna manera dejó de tener vida. O sea, mm, esa condición de sacrificio es la materialización de la operación de poder y donde, ujú, por ejemplo, el uso queda sustraído como, vamos a decir, un dispositivo efector de vitalidad. Queda el uso como condición vital, queda sustraído en esa separación vinculada a lo que sería la operación del sacrificio, como operación de poder, ¿no? Y la podemos encontrar en, en, en todas las situaciones de la vida, esta cuestión del sacrificio. O sea, la religión para mí la podemos tomar como un modelo de ejercicio de poder, no estamos hablando de específicamente sin ni duda. de la liturgia, ni la ritualidad, ni etcétera. Bueno, nada, algunas de estas cosas. Por ejemplo, profanar implica restituir al libre y común uso de los hombres lo que les fue sustraído. O sea, sería la operación en donde se liberarían las energías o fuerzas vitales sustraídas a través de la imposición sacrificial, como ujú. operación de poder. Algo de esto me hacías resonar. Y tomaría el tema del sacrificio como una palabra que me parece que nombra algo eh, interesante para discutir. Mm. Mm.
siguiendo como cerca de ahí, me parece que esta dimensión negativa que plantea la imposibilidad de usar, ¿sí? Mm, ujú, Como algo, a ver si voy a la primera cita que leíamos al principio, mm, eh, que se vuelve como la imposibilidad de usar pareciera ser que ubica las cosas en un lugar como de improfanable, ¿no? Porque no se puede ujú, usar, entonces si uno no las puede usar, no puede profanarlas. Es como ujú, la cita que leí al principio que dice, la profanación de lo improfanable, de lo que está ubicado en ese lugar, es la claro, tarea política de la generación que viene, ¿no? ujú, ujú, ¿Cómo poder repensar? Pienso, no sé, estoy haciendo un trabajo con una amiga sobre familia y poder pensar la familia en distintos momentos históricos. Eso, la familia siempre fue como la familia sagrada, ¿no? Poder pensar y repensar es algo como de lo cual no se puede tocar demasiado y poder pensarlo en distintas claves de lectura desde distintos giros políticos, a mí me parece que eso da la posibilidad de, claro, es sacarla de ese lugar sagrado a ver al uso. ¿Qué pasa con el uso del dispositivo familia, ¿no? ¿Qué cosas se pueden pensar en relación a eso? Lo de, sin duda, toda esta parte de la miren que las practiqué, la museificación del mundo, está muy vinculado también a la lectura que hace Agamben de Benjamin cuando Benjamin plantea el capitalismo como una religión, ¿no? Eso es, para Agamben eso esclarece el mundo en algún sentido. El capitalismo como religión de Benjamin, donde Benjamin va a plantear las tres características para decir que el capitalismo es la religión de la modernidad, ¿no? Y entonces ahí va a decir, es el cumplimiento de un culto, este culto es permanente y el culto capitalista está dirigido a la culpa, ¿no? Da como ciertas claves que hace, dice, esta es la nueva religión moderna. Y ahí lo que Agamben va a decir es que el capitalismo no es más que un gigantesco dispositivo de captura de los medios puros, es decir, de los comportamientos profanatorios. Él va a definir estos medios puros, son como lo definió en relación al juego y dice, el niño va produciendo medios puros. Estos comportamientos profanatorios, en algún sentido, Agamben dice que el capitalismo es esa máquina de captura. Cuando aparece algo que va a profanar algo sagrado, el dispositivo de poder intenta ver cómo hace para asimilarlo, ¿no? Lo deja crecer, desplegarse y luego es absorbido para que realmente es como si hiciera la operación inversa. Es el dispositivo del poder el que intenta desactivar y neutralizar la posible generación de algo que sea disruptivo para el mismo poder, ¿no? claro, en otra parte me parece que cuando nombra el juego o el jugar de los Sí, niños, sí, también menciona el carnaval como sí, potencia, sí, sí, claro. profanadora, el carnaval, ¿no? Y lo hace de una manera muy bella, ¿no? Y pensaba, bueno, en las distintas manifestaciones eh, del carnaval que también aparece ligado para mí con cómo Foucault trata el tema de lo monstruoso, ¿no? Porque lo monstruoso en realidad es monstruoso desde el punto de vista de unas formas que tienen que estar alineadas y donde todo lo que se aparta de eso es lo Mm. monstruoso, Claro, ¿no? de un Lo orden. que Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que se juntan estos elementos, ¿no? De una Claro, pero manera. porque es esto que vos traés en el sentido del carnaval. Me viene a Mm, la memoria el libro de Bakhtin sobre la mm, cultura en el medioevo, no me acuerdo bien el nombre, donde habla del carnaval y este lugar mm,
cómo se produce un giro de las relaciones de poder. En el Ujú, carnaval uno puede participar con humor sobre ciertas cosas y decir ujú. Lo que cualquier fuera de Ah, cosa, ahí. ¿no? Hay algo de desactivar el poder cierto poder asignado a una situación. El carnaval con el humor trae lo cómico de eso que puede ser hasta trágico, ¿no? Sí, ujú, hay una denuncia con burla, digamos, Me perdí. Hay una Sí, denuncia con... ¿no? Ujú, Como que la monstruosidad es denunciar esa ujú, lógica ujú, instituida y se destituye con claro. esa, ujú, solo agregar que en esa denuncia, digamos que la destitución o la profanación o lo instituido no se agota en la denuncia, en la burla. Me parece que además tiene que ver con no habitar esa exclusión, no habitar ese espacio adjudicado de la exclusión, y algo que es que agrega novedad, como en el juego del niño. El niño no habita que ese jarrón es viejo y que no debe, sino que además agrega algo nuevo. Parece ujú. que Sí, por ahí va también. Un sí. ejemplo de carnaval muy lindo, el libro chiquitito de Carpentier, Concierto Barroco. Ujú, ¿Mm? Ahí ingresa en el medio del carnaval en Venecia, ingresan a un recinto sagrado y ahí se despliega el carnaval, ahí adentro, ¿no? Donde había jerarquías eclesiásticas, hay música. Y ahí, bueno, léanlo, Concierto Barroco. Bien, Sí, bien. yo quería Ana, comentar, querías, dale. no, me hicieron pensar en cuanto al uso, pero de lo negativo ¿no? Y el poder del capitalismo, ¿no? Como la figura del Che, que en algún momento podemos decir que casi fue elevada, digamos, a lo sagrado, Claro, imprimiendo un montón de de- remeras con la imagen tal del cual. Che, fue utilizada para desacralizarla, ¿no? ujú. Se Totalmente, la comió el capitalismo. totalmente. Igual a mí me parece que hay un tema acá que está rondando, que tiene que ver con la lectura que hace Agamben sobre el tema del poder, porque acá parece como que el poder es pleno, es inmanente, es constante, es como el negro del espacio, ¿se entiende, no? O sea, miramos el universo y no nos damos cuenta, pero lo que sostiene algo allí está allí, que es el espacio y es de color negro, por lo menos lo percibimos negro. Entonces, pero es pleno, es constante. El asunto es cómo esto se metamorfosea y es en donde lo sagrado aparece como el conservatorio de este efecto, Mm. de ese efecto pleno. Y lo otro es historia, es siempre histórico. Y como es histórico, es devenir y tiene su metamorfosis. Entonces, hay aquí, ¿esto es vida? O sea, me refiero a esto que está como sacralizado. No es vida, es una no vida, como muy bien dice, ¿no? Es una no vida, es una nuda vida, es un cero. Y lo otro es historia, es antes del Big Bang que había, ¿no? O sea, volvemos a la... Y esto se cuela en el discurso científico, en nuestras prácticas, ¿no? Permanentes, ¿no? ¿Nelson? Lo que pasa es que me parece que cuando vos pusiste el ejemplo de las leyes, ¿no? Mm, quiero agregar algo que lamentablemente creo que no va a entrar en Diálogos a la Deriva, que es un texto de Kafka que se llama Sobre la cuestión de las leyes, que, que un poco me resonó alguna de las cosas que estamos intercambiando, que es las leyes no son inmutables y por fuera de, como el ejemplo que vos te sacan un decreto, ley, no se puede reunir. Pero no se puede reunir, no abarca a los que escribieron las leyes, eso.
porque se puede hacer una reunión, hacer un asado, ¿no? Eh, esto de que desde qué punto de vista se ve el uso, ¿no? Para caracterizar algo como sagrado, intocable, o ordenado de una manera sola, ¿no? Como Dios manda, para decirlo, de cómo tener en cuenta de que según las perspectivas es el orden. Es cierto que en general hay un orden que a mí me queda como algo de misterio relacionado con la propiedad, Carlos, que vos hablás. Vos no hablabas de la propiedad, pero cuando se hace sagrado algo, ¿no? O sea, se aparta, se decreta que estas tierras son propiedad de fulano, mengano, ¿no? Este, o sea, cómo tenemos integrado, creo que Maximiliano traía algo de esto, pero entre comillas, Maximiliano, no me parece remitirlo a Jung, sino de una sintaxis, una manera de ordenar en donde uno naturaliza que haya algo sagrado, un orden sagrado que se va moviendo y que en el territorio de las leyes la condición de clase define para Kafka este, cómo se mantiene, que está al servicio de mantener un orden o un privilegio, porque él habla de las clases privilegiadas y la del pueblo, digamos, ¿no? Y cómo en general lo que hablamos es genérico, cómo llevarlo a situaciones, como han hablado aquí, a situaciones concretas para ver estas superaciones de sacrificio, la recompensa que implica el sacrificio, pero cómo se aparta y queda como al servicio de un orden de una sola manera, de esta sola manera, ¿no? Quizás poderlo describir como hacen los niños con el juego, que le encuentran otro orden y otras maneras. Claro, me haces pensar en lo que hacen en la Fundación Juanito, que más o menos todos saben. Gilda, no sé si estás por ahí, no sé si hoy se sumó. Gilda es la directora, una de las directoras de la Sí. Fundación Juanito, que es una fundación de niños en tránsito, que están por situaciones en donde el Estado se hizo cargo de ellos por cuestiones de sus papás, que algunos pueden estar presos o pueden estar en situaciones de consumo muy complejas, o por haber habido una denuncia por trata de niños, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, no puedo precisar, necesitaría a Gilda, hacen todos los viernes una actividad que se llama Jugar en la Calle. Entonces, la calle queda cortada y bueno, es eso, es jugar en la calle. Todos los chicos pueden ser los chicos del hogar, los chicos del barrio, los chicos que si uno quiere ir, va desde donde viva a donde vive, claro, y se arman cosas, juegos, hay gente que va a cantar, se arma murga, se arma entretenimientos colectivos, disfraces, etcétera, etcétera, ¿no? No demasiado programado, sino que el tema es dale a ver a qué jugamos, a jugar en la calle, y donde no es solo en relación a los niños, la invitación es a todos, ¿no? Entonces yo siempre la pensé como una intervención profanadora, ¿no? Profanar implica restituir al libre y común uso de los hombres
lo que les fue sustraído, ¿no? Estas son palabras de Agamben, ¿no? Y Agamben lo propone como una tarea política primordial. Esto que decías, Carlos, profanar lo improfanable, porque ese es el tema, ese es el punto de acción y de potencia. Profanar lo improfanable. Exactamente. Claro. Que ahí hay un hilo, por ejemplo, si uno ve, me quedé pensando en esto que decías, Nelson, de el uso y la propiedad, ¿no? Porque ahí ya está uno podría ir al altísima pobreza, donde esa es la discusión entre los franciscanos y la curia, tiene que ver con el uso. Empieza la discusión porque los franciscanos dicen, bueno, nosotros tendríamos que poder usar las cosas de hecho. Y entonces dicen, no, pero de hecho podés usar no sé qué, pero si vos usás estos alimentos de hecho, los vas a hacer desaparecer y no podés hacer eso porque no son de tu propiedad. Estamos hablando del siglo XII, ¿no? Entonces hay una discusión ahí importante entre la relación de uso y propiedad, que el consumo, consumir algo, ¿no? Que Agamben dice, fue como vaticinaron en ese momento histórico lo que se está produciendo ahora. Vos podés usar algo si es tuyo, si no, entras en un tema de legalidad, ¿no? O sea, hay algo ahí, igual ahí en altísima pobreza, para mi gusto, lo que está subrayando fuertemente es el concepto de forma de vida, que él está diciendo, bueno, cómo vivir una vida que no esté separada de su forma. En la manera de vivir y en el vivir se vaya produciendo un modo de estar en el mundo, ¿no? Y este es un concepto que él lo trae desde de la hermenéutica de sujeto de Foucault, que habla de la forma de vida de los cínicos, y él toma de ahí algo de eso y empieza a ver y a investigar y arma un concepto que es forma, guión, de, guión, vida. Es todo inseparable, ¿no? Que me parece que es como muy interesante. Lo que, esto de lo otro que decías vos, Lila, me parece que sí, que el uso tiene que producir algo nuevo y distinto. En el uso, él después en los elementos para la teoría, él escribe el uso de los cuerpos, tiene un epílogo que, que se llamaba, al principio cuando publica el libro, tiene un nombre que es teoría sobre la potencia destituyente, y después él va diciendo, va publicándolo en distintas revistas y se transforman elementos para una teoría de la potencia destituyente, y ahí me parece que hay algo, eh, por ejemplo, se desprende, al principio había escrito algo sobre esto que decía hoy Joaquín, del valor de uso y valor de cambio. La discusión con Marx la hace desaparecer. En el avance de este epílogo que toma como una vida propia entre el 2014 y el 2020, va diciendo un montón de cosas en relación al uso bien distintas, ¿no? Va ubicando el uso en otro lugar donde ya hay algo donde el sujeto no va a dominar la acción, sino que es en el mismo donde se va a realizar algo del uso. En el uso está la transformación de uno mismo, ¿no? En el niño que juega está la posibilidad de transformar. Hay algo donde las cosas cambian, ¿no? No está tan puesto como en la especificidad del uso. Alejandra. Sí, quería comentar un poco también en relación a la clínica. Estaba pensando que a lo mejor es un giro un poco diferente, pero estaba pensando que cuántas cosas hay sagradas para los pacientes, ¿no? O sea, que hay como zonas sacralizadas que a veces los pacientes no quieren hablar, ni mover, ni tocar, porque generalmente son aspectos dolorosos o muy, por decirlo así, cristalizados, como duros, que
que representan cuestiones que les ha ayudado a tener una manera de vivir, hablando de lo que decías en este momento de Foucault. O sea, que se vuelve una cuestión de sobrevivencia para mantener una forma de relación que les permite tener un sentido de vida, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ahorita en un paciente que su papá era un médico que les había dado una buena forma de vida, o sea, un buen nivel económico, la mamá también relativamente, bueno, al pendiente de ellos, pero en una forma muy de poco contacto real, emocional con él. Y entonces él tenía a los padres en una alta estima, por decirlo así. O sea, una parte de no tocarlos porque le habían dado la posibilidad de viajar, de ir a la universidad, de, bueno, varias cosas. Y la mamá le ayudaba a la tarea, o sea, una serie de cuestiones en donde seguían como este concepto de los buenos padres que habían sido para él y de todo lo que le habían dado, ¿no? Entonces, pasaron muchos años en el tratamiento para que él pudiera hablar de la desconexión que tenían en lo más sensible para él. Entonces, pues de alguna manera eso era algo sagrado, sagrado, y que después empezó a cuestionarse que esto lo habían utilizado en muchas cosas, de hacerse cargo de su vida, o sea, es decir, le fue muy difícil tener una pareja, finalmente la tuvo y bueno, pero sobre todo con este cuestionamiento de realmente quiénes eran sus padres, o sea, darles un uso de padres, ¿no? O sea, en términos de quiénes eran, por lo menos uso en su pensamiento, porque ya esto fue, pues, como a los 40 años, por decir algo más, en donde ya la relación con los padres no era tan cercana, pero sí, de alguna manera, o darse un uso diferente a él, tal vez podría ponerlo de esta manera, ¿no? Un uso como alguien que podría hacerse cargo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si es una extrapolación como muy como fuera de lugar pudiera, no lo sé, ¿no? Pero sí me lo cuestionaba un poco en el qué pasaría en la clínica con esto de la sacralidad y de la desacralización, ¿no? Y de la profanación. Y bueno, ahorita pensando un poco también en esto, creo que la profanación con los pacientes tendría que haber una especie de respeto al momento que ellos pudieran permitir esta entrada a nuevos usos o a nuevos caminos, ¿no? O sea, porque creo que es una parte como del respeto pues a la decisión de en qué momento pueden entrar a ciertas partes de su vida, ¿no? Claro, pero es que para mí el mayor riesgo ahí es la profanación. Ujú. La Eso es no, sacralización. O es la la sacralización en la Exacto. teoría, en el psicoanálisis. Cuando Mm. las cosas se vuelven sagradas y empiezan a quedar separadas, y esto no se. Miralo, nos muestra Joaquín a Freud. Hay algo de cómo se utilizan ciertas cosas, ciertos conceptos que a veces hay que ver. A mí me genera siempre la pregunta, primero, ¿qué pasa en mi mundo antes que en el otro? El otro después tendré que Ajá. ver cómo hago para escucharlo, que eso es lo más complejo. Perdón, tengo que despedirme, pero bueno, seguimos la Sí. próxima. Carlos, Nada, ¿querés? solo recomendar, si pueden leer para seguir leyendo, se encuentra en Artillería Inmanente, que es un blog sobre la net, que está el Elementos para una teoría de la potencia destituyente. Me parece interesante porque con todo esto que vimos hoy, ahí van a ver un giro importantísimo que le hace a la noción de uso como un verbo medio, que no es ni activo ni pasivo, sino que son las dos cosas juntas. Me parece que ahí que nos llegamos, porque Cronos
es un Dios oscuro y nunca nos deja llegar a donde queremos llegar, pero bueno, son las partes que nos tocan. Digo porque lo recomiendo particularmente porque ahí dice varias cosas en relación al uso que nos pueden ayudar a hacer pensar. Muy bien. Bueno, Bien, les propongo entonces que dejemos aquí y la- Y agradecerle a Sí. Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Carlos. Gracias. Chao. Voy a ver una segunda parte. Podría haber. En el 2026. Continuará, continuará. Bueno, Gracias. Bien. hasta Gracias. pronto.